Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en el que continuaremos hablando acerca de las disoluciones. Y pues ya lo único que nos falta para poder describir por completo una disolución es que necesitamos conocer su concentración y las diversas formas en las que ésta puede expresarse. Recordando rápidamente lo que hemos visto en los videos pasados, es que pues una disolución es una mezcla homogénea cuyo tamaño de partículas se encuentra entre 0.1 nanómetros y 1 nanómetros. Se compone por un soluto o solutos y un disolvente, siendo el soluto aquel componente que se encuentra en menor cantidad y siendo el disolvente aquel componente que se encuentra en mayor cantidad. Bueno, ahora entrando entonces ya al tema nuevo, la concentración se define como una medida de la cantidad de soluto presente en una cantidad dada de disolvente. Esto lo único que significa es que la concentración va a ser la relación que existe entre el soluto y el disolvente. La mayoría de nosotros ya está familiarizado con este concepto, ya que lo utilizamos de manera cotidiana en varias de nuestras actividades, como lo son las recetas de cocina, o tal vez al lavar y echar cierta cantidad de detergente en una carga de ropa, pues de manera inconsciente nosotros estamos midiendo la concentración al contar las cucharadas que echamos de azúcar, por ejemplo, en una taza de café, o la cantidad de tazas de detergente en una carga de ropa. Pero en química van a haber diversas formas de expresarla. Algunas de ellas son la molaridad, cuyas unidades son mol sobre litro, el porcentaje masa-masa, el porcentaje volumen-volumen, que no tienen unidades porque son porcentajes, la molaridad, que va a ser mol sobre kilogramo, entre otras. Nosotros durante este curso nos vamos a enfocar principalmente solamente a la molaridad y a los porcentajes masa-masa y a los porcentajes volumen-volumen. La forma en que nosotros expresemos la concentración va a depender del propósito para el que nosotros requiramos esta información, ya que las unidades en las que ésta está expresada nos va a facilitar los cálculos. Y comencemos entonces hablando acerca del porcentaje en masa y del porcentaje en volumen. El porcentaje en masa se define como masa del soluto en disolución entre la masa total de la disolución por 100%. Entiéndase por masa total de la disolución como la masa del soluto más la masa del disolvente. ¿Okay? El porcentaje en volumen es muy similar al porcentaje en masa, simplemente que en lugar de trabajar con masas vamos a trabajar con volúmenes. La fórmula del porcentaje en volumen es que va a ser igual al volumen del soluto en disolución entre el volumen total de la disolución. Nuevamente entiéndase como volumen total de la disolución como el volumen del soluto más el volumen de la disolución, también multiplicado por 100%. Aquí solamente el uso de este porcentaje o de porcentaje en masa y de porcentaje en volumen se debe a la facilidad con la que nosotros podemos pesar o medir el volumen tanto del soluto como del disolvente. Obviamente, por ejemplo, para usar el porcentaje en masa es mucho más sencillo utilizarlo para mezclas que sean de sólidos con sólidos, y el porcentaje en volumen pues de líquidos con líquidos o de gases con gases. Es importante aquí mencionar que como los porcentajes no tienen unidades, tanto la masa del soluto como la masa de la disolución o el volumen del soluto y el volumen de la disolución deben tener las mismas unidades para que éstas puedan cancelarse. Entonces deben tener mucho cuidado en eso y vigilar que las unidades siempre sean las mismas para que puedan eliminarse. Entonces, hablando ahora acerca de la expresión de la concentración en molaridad, cuya letra es la M mayúscula. Entonces, la molaridad es la relación que existe entre la cantidad del soluto en mol y el volumen de la disolución en litros. Por eso sus unidades son mol sobre litro. La fórmula de la molaridad es que es mol de soluto sobre volumen del disolvente en litros. Pero esto entonces nos lleva a otra cuestión que es qué es la mol. Entonces hablemos un poco acerca de la mol. Y es mol. La palabra moles no existe. Bueno, sí existe, pero solamente en México para describir la comida mexicana. En química, mol no tiene plural. Mol sirve para singular y plural. Entonces
Ojo ahí. Y bueno, entonces mol es la unidad de medida de la cantidad de sustancia del Sistema Internacional de Unidades. Una mol contiene el mismo número de unidades elementales como átomos encontrados en 12 gramos del isótopo de carbono 12. Más adelante vamos a ver qué son los isótopos. Y este número de partículas es el número de Avogadro, cuyo número es igual a 6.022 por 10 a la 23 unidades. ¿Unidades de qué? Pues depende de lo que queramos sacar la mol. ¿Cuál es la manera sencilla de ver la definición de mol? Es que mol es un conjunto de cosas, y ya como lo son las decenas, las centenas, etcétera. Simplemente que este número se desarrolló para poder cuantificar cosas que son muy pequeñas como los átomos. Nosotros no podemos llegar a pesar un átomo, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es juntar un cierto número de átomos en el que ya podamos medirlos y nos permitan facilitar los cálculos para las reacciones químicas. Este número fue descubierto por Avogadro y es el que vemos ahí como 6.022 por 10 a la 23. Eso significa que cuando nosotros tenemos una mol de algo, X, puede ser de carros, de muebles, de personas, etcétera, simplemente que pues ahí va a ser un número mucho más grande. Entonces, simplemente trabajamos el mol con cosas muy chiquitas como lo son átomos, moléculas, elementos, etcétera. Y el mol es, como ya les había mencionado, es la forma base para escribir fórmulas químicas y sus ecuaciones. También para poder calcular los moles de un compuesto vamos a necesitar explicarlo cómo funcionan las fórmulas químicas. Entonces las fórmulas químicas muestran los símbolos y son la relación de los átomos de los elementos en un compuesto. Por ejemplo, un compuesto sencillo es el cloruro de sodio, donde podemos ver el símbolo del sodio, que es Na, y el símbolo del cloro, que es Cl. La fórmula química la escribimos unida, y entonces vemos que el símbolo de sodio indica que solamente hay un elemento, y el símbolo de cloro que solamente hay un elemento. Pero hay fórmulas más complejas como la del ácido sulfúrico, que es H2SO4, donde vemos que el H mayúscula es el símbolo del elemento de hidrógeno. El subíndice número 2 nos indica que hay dos átomos de hidrógeno en ese compuesto, sabiendo que el subíndice va a afectar solamente al elemento que esté a su izquierda. Y entonces también tenemos una S, que es el elemento azufre, no tenemos ningún subíndice, entonces significa que solamente hay un átomo. Y tenemos el símbolo del elemento oxígeno, seguido de un subíndice 4 que nos va a indicar que hay 4 átomos de oxígeno en ese compuesto. Nos vamos todavía a una fórmula más compleja, que sería la del nitrato de calcio, donde vemos el símbolo del calcio sin ningún subíndice, que nos indicaría que nada más hay un átomo. Luego vemos unos paréntesis que vamos a explicar ahorita. Vemos una N mayúscula que nos indica el átomo de nitrógeno sin ningún subíndice, por lo tanto solamente sería un átomo. Luego vemos el símbolo del oxígeno, seguido con un 3 como subíndice, que nos indica que hay 3 átomos de oxígeno. Vemos que se cierra el paréntesis y luego hay un 2. Este 2 nos indica que está 2 veces la entidad que esté dentro del paréntesis, es decir que todo el NO3 está repetido 2 veces. Okay, esto va a ser importante y va a tomar un poco de más sentido ahorita que veamos un ejemplo de cómo calcular el peso molecular y las moles en cierta cantidad de materia.